En este video vamos a continuar hablando de algunas pruebas para detectar dependencia, posible dependencia en nuestros números aleatorios. Vamos a hablar ahora de la prueba de rachas. Esta prueba de rachas, si queremos una rápida aplicación, pues en R viene implementada en el paquete run_tests. Así que tendríamos que instalar este paquete y después ejecutar library run_test para poder usar la función run.test y así poder hacer la prueba en automático. Vamos a platicar detalladamente en qué consiste esta prueba. Esta prueba contrasta una hipótesis nula de existencia de aleatoriedad y para nosotros pues lo que es útil sería que hay independencia entre los datos contra la alternativa de que no existe aleatoriedad. El criterio de decisión va a ser rechazar la hipótesis nula si, ya sea cualquiera de los dos criterios siguientes, si el valor absoluto del estadístico de prueba es mayor o igual al cuantil 1 menos alfa entre 2 de una normal estándar, o bien si el p-value es menor a alfa, donde alfa es el nivel de significancia, tradicionalmente 0.05. El estadístico de prueba se va a calcular como R menos la esperanza de R entre la desviación estándar de R. Este estadístico de prueba es para muestras grandes, ahorita vamos a detallar un poco más ese punto. Así que R es el número de rachas. Estas rachas van a ser, en nuestro caso, en nuestra aplicación, van a ser cambios de la sucesión que tengamos a prueba, la sucesión de números aleatorios, entre los intervalos que van a ir de 0 a la mediana y de la mediana a 1. Esto lo podemos visualizar con un gráfico que ahorita vamos a ver, pero la idea es que cada que hay un cambio es porque se acabó una racha de valores que estuvieron viviendo en alguno de los dos intervalos. Así que no importa cuántos valores hayan estado en algún intervalo, en el momento que se cambia a otro intervalo alguno de los valores, se considera pues que ya se acabó una racha. Así que midiendo este número de cambios se va a encontrar este valor R. La esperanza de R va a ser 2 veces n1 por n2 más 1, donde estos valores n1 y n2, pues n1 es el número de observaciones en el primer intervalo, 0, hasta la mediana de la muestra, y n2 va a ser el número de observaciones en el segundo intervalo, de la mediana al 1. La varianza de R va a ser calculada así: 2 veces n1 por n2 por esta resta que está aquí entre el cuadrado de n1 más n2 por n1 más n2 menos 1. Q1 menos alfa entre 2, como ya se dijo, es el cuantil 1 menos alfa entre 2 de una normal 0,1, y el p-value, como es común en las pruebas de dos lados o dos colas, pues se calcula como 2 veces la probabilidad de que y sea mayor a z, donde la y es una variable con distribución normal 0,1. Según el libro de Mathematical Statistics with Applications de Wackerly y Mendenhall y Schiffer, esta es la edición séptima de 2007, la distribución normal 0,1 para el estadístico z es adecuada cuando los valores de n1 y n2 son grandes. En palabras de estos autores, al menos de 11. Si n1 y n2 son menores o iguales a 10, entonces se puede consultar la distribución exacta de R en la tabla 10 del libro citado, y más detalles se pueden encontrar en las páginas 777 a 782 de dicho libro. Y aquí vemos un extracto del libro. Precisamente tenemos la tabla 10, donde nos muestra la distribución del total de rachas en una muestra en unas muestras cuyos valores de n1 y n2 van a estar dados en la primera columna,
y las columnas de aquí indican el valor de A. Entonces, si queremos la probabilidad de que las rachas sean menores o iguales al A respectivo, entonces aquí vamos a tener estas probabilidades. Con esto podríamos encontrar de manera exacta los valores del p-value, pero tradicionalmente, pues para nuestra aplicación, que es para muestras de números aleatorios, prácticamente siempre vamos a tener muestras de más de 20 valores, y con esto vamos a tener que siempre seguramente alguno de estos valores pues va a ser mayor a 10. En la mayoría de los casos vamos a tener muestras de 100, de 1000, de 10.000, etc. Así que prácticamente nos vamos a quedar con la prueba usando este estadístico de prueba Z. Vamos a ver rápidamente un ejemplo implementado en R. Retomamos este ejemplo ya visto antes, donde teníamos ciertos datos generados. Aquí vamos a utilizar la línea 6. Vamos a llamar algunos datos a una muestra de 500 números aleatorios, 500 variables aleatorias con distribución uniforme que se han generado con RUnif. Vamos a dar esta semilla para que puedan reproducir estos resultados, y aquella vez utilizamos este ejemplo para utilizar la prueba de G cuadrada de bondad de ajuste. Entonces teníamos los valores de O sub J y calculábamos los valores de EJ, las esperanzas, el estadístico de prueba, y ejecutábamos el criterio de decisión y podíamos calcular el p-value. Además hicimos una comparación con el criterio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ahora aquí tenemos la prueba de rachas. Vamos a aplicarla ahorita primero usando la función run.tests del paquete runTests. Si quieren instalarlo, si no lo tienen instalado, ¿cómo sé si ya lo tengo instalado? Aquí donde dice packages, en packages tendrían que buscar en la R, y si ya está enlistado, quiere decir que por alguna razón ya lo tienen, ya lo han de haber instalado previamente. Y equivalente a escribir library, pues podríamos solamente palomearlo. Si no aparece aquí, tendríamos que apretar donde dice install, y ahí nos va a desplegar este cuadro donde vamos a escribir run tests y el botón install. Claro que tendremos que tener una conexión a internet. Bueno, en este caso yo ya tengo instalado el paquete, así que simplemente voy a escribir run test. La línea 52 ya la ejecuté, entonces voy a ejecutar la línea 53, donde es la prueba de rachas para el vector algunos datos. Control Enter y me dice esta información. Me dice el estadístico de prueba, el número de rachas fueron 258, N1 fueron 250, N2 fueron 250, es decir, hubo 250 valores en el primer intervalo y 250 valores en el segundo intervalo, previo a la mediana y después a la mediana. Ahorita vamos a visualizar eso. Y un p-value de 0.53. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Como no se rechaza, lo que sí se va a rechazar de alguna manera es la hipótesis alternativa, que era no aleatoriedad. Así que podemos considerar que hay evidencia de que sí hay aleatoriedad, sí hay independencia en nuestra muestra, lo cual era de esperarse porque la estamos generando con RUnif y para un gran número de valores. Bien, vamos a hablar de esta prueba de rachas. Ahora vamos a hacer un análisis a mano. Para este análisis a mano voy a volver a ejecutar líneas 5 y 6, control enter. Tengo ya de nuevo mis datos, este es su histograma, y entonces ahora me concentro en estas líneas
a partir de la línea 56. Este código lo pueden descargar en el enlace que está en la descripción de este video. Entonces, control enter, este es el gráfico de dispersión. Es un gráfico de dispersión que en principio pues no muestra ningún patrón aparente. Calculamos la mediana con la línea 57, nos da 0.47. Vamos a poner una recta justo ahí, una recta horizontal, y N1 lo vamos a calcular con la función length, que es el tamaño del vector, y el vector van a ser el vector de algunos datos, pero restringido a las entradas que sean menores a la mediana. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con las entradas que sean mayores a la mediana. Entonces ejecuto línea 60, línea 61, y en este ejemplo en particular pues hay justo 250 observaciones por arriba y 250 observaciones por abajo. Ahora con las siguientes líneas voy a contar las rachas desde la línea 62 a la 68. Inicio un vector que se va a llamar indicadoras, le doy un primer valor de 1 y ahora voy a estar usando con este for, se va a estar haciendo una y otra vez esta secuencia. aux1 va a ser ver si el valor anterior estuvo en ese primer intervalo y ver si el valor siguiente estuvo en el mismo intervalo. Si ambos fueron menores a la mediana, es decir, si ambos datos consecutivos estuvieron en la mitad inferior, entonces ambos auxiliares van a ser 1. Si ambos estuvieron en el lado superior, ambos auxiliares van a ser 0. ¿Cuándo va a haber un cambio del lado de abajo al lado de arriba? Cuando auxiliar 1 y auxiliar 2 sean distintos. Así que en caso de que se dé esta sentencia lógica se lee como auxiliar 1 not equal a auxiliar 2, es decir, auxiliar 1 distinto a auxiliar 2. Esto va a ser un 1 multiplicado por 1, se va a hacer un 1 porque sin este 1 sería simplemente un true, pero yo quiero guardar el valor numérico 1 en la entrada yésima de indicadoras. Así que este va a ser un contador de cambios, que ya explicamos que estos cambios serían equivalente a cuántas rachas ha habido, y pues al final entonces sumamos cuántos unos hubo. Vamos a ejecutar línea 63, control enter. Aquí me indica que M no fue encontrado. Vamos a ejecutar la línea donde se calcula M como el tamaño del vector, algunos datos, la línea 13, control enter. Y regreso a la línea 63, control enter. Ahora sí no hay ningún problema. Y si yo quiero echarle un ojo a ver cómo quedó el vector de indicadoras, control enter, pues veo que es un conjunto de puros ceros y unos, un vector de 500 entradas de ceros y unos, y cada que hay un 1 quiere decir que hubo un cambio de lado. Por ejemplo, al principio tenemos 4 unos, quiere decir que los primeros 4 elementos estuvieron arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ya después hay 0, quiere decir que ahí hubo 2 elementos consecutivos, ya sea abajo o arriba de esta línea que es la mediana. Y cuando encontramos sucesiones de ceros, por ejemplo aquí, pues hubo entre 126 y 151. Por aquí hubo varias observaciones por abajo, entonces ahí fue una sola racha. Por eso hasta que haya el cambio se cuenta esa racha, ¿no? Es una racha de valores por debajo de la mediana. Bien, entonces pues ejecutamos la línea 68, control enter, y nos da, vemos aquí 258. Ahorita vamos a comparar con los valores que nos dio la prueba run test. Calculamos la esperanza de R y la varianza de R como vimos en el documento guía. Vamos a observarlo aquí al mismo tiempo. Tengo entonces la esperanza de R, esta expresión que es lo que tengo aquí en el lado derecho. La varianza de R es la expresión que tengo después y Z es el número de rachas que ya se calculó y guardé, almacené en la etiqueta rachas.
en el objeto rachas y le estoy restando pues los elementos, el esperanza de R, y estoy dividiendo entre la desviación estándar. Y así el p-value pues lo voy a calcular fácilmente como 2 veces 1 menos lo acumulado, porque esto sería la probabilidad de que la normal 0,1 sea mayor a z, mayor al estadístico de prueba. Entonces vamos a ejecutar líneas 69, 70, 71 y 72. Así que el p-value, bueno, el número de rachas pues fueron 258 y el p-value, aquí lo puedo ver, me dio 0.5308. Vamos a volver a ejecutar rand.test. Bueno, para que podamos ejecutarla, recuerden, vamos a ir a packages. Si es que no hemos cargado la librería, en mi caso reseteé R, así que tengo que volver a ejecutarla. Busco en la R, rand test, la palomeo y ya puedo utilizar mi función run.test evaluada en el vector que estoy usando ahorita, que es algunos datos. Enter y vemos entonces el estadístico de prueba 0.62673 coincide con mi estadístico de prueba que calculé a mano. Aquí lo veo, es el valor de z. Las rachas fueron 258, coincide con mi número de rachas. N1 250, N2 250, N es 500 y el p-value 0.5308 como fue nuestro cálculo. Así que de esta manera podemos hacer a mano esos cálculos. Por último, pues recordar este criterio que vimos aquí en el documento guía de rechazar H0 si el p-value es menor a alfa. Entonces en nuestro caso el p-value dio muy grande, dio más grande por ejemplo que la significancia de 0.05 clásica, y por eso no rechazamos la hipótesis nula. Y en concordancia también seguramente el valor absoluto del estadístico de prueba no va a ser mayor o igual al cuantil 1 menos alfa entre 2 de la normal 0,1. Vamos a corroborarlo. Entonces el cuantil 1 menos alfa entre 2 sería qnorm 1 menos alfa entre 2, y alfa es 0.05, es 1 menos 0.025 y eso es 0.975, es decir 1.96 más o menos, ¿no? Entonces el estadístico, que es 0.62 en valor absoluto, no es mayor o igual a 1.96. Por lo tanto, no voy a rechazar H0, igual que ya lo había establecido con el criterio del p-value. Bien, pues hasta aquí el video y espero que se haya entendido.